Para darle continuidad a este módulo, entonces, en el que nos planteamos el cubrir varios aspectos, hubo aquí dos temas que están muy conexos y que invitan a la reflexión en base a los resultados. Ahora cambiamos bastante de palo. La presentación esta, algunos de ustedes capaz que ya la vio. La idea es mostrarles lo que fue un trabajo que se inició en medio de golpe este año. Si se quiere, hubieron otros intentos y otras actividades que involucró el análisis de información comercial en años anteriores. Acá se nos hizo una propuesta de un grupo de CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Cali, en Colombia, para instrumentar en base a lo que ellos y todos identificamos como una gran fortaleza que tiene el sector, que es la disponibilidad de información abundante a nivel de datos comerciales de las chacras de cultivo, por lo general llevadas bastante centralizadas por las empresas, por los molinos. Entonces la idea es, con esa información, realizar una serie de análisis con metodologías estadísticas novedosas, al menos para nosotros, los que estamos en un tipo de experimentación más analítica. Entonces en ese esfuerzo se nuclearon todas estas instituciones que están allí, sus logos. Nosotros dimos acá un poco, hicimos de huéspedes y juntamos gente de Brasil, gente de Argentina, de INTA, gente de FLAR también, y tuvo el apoyo del World Bank como financiador de algunas de estas actividades. Esa es una lista simplemente de los participantes, y acá un poco en esta transparencia lo que se trata es de explicar qué es el análisis de Big Data, que básicamente es trabajar en una aproximación distinta en la que el punto principal es tener un N importante, y ese N puede, como dice ahí, acercarse a todos los casos de la situación en estudio. En nuestro caso estamos muy cerca, porque simplemente si nos manejamos, como estuvo comentándoles Gonzalo hoy, con lo que es la información que se junta en el grupo de trabajo, teníamos un 80 y pico % de representación de las chacras. Y entonces básicamente en este análisis de ese Big Data es juntar esa información amplia con un número importante de casos, tratando de relacionar variables, algunas de las cuales serán explicativas, otras serán simplemente encontrar asociaciones. Y a diferencia de lo que normalmente hacemos a nivel de la experimentación y de un campo experimental en el que tratamos de evitar el ruido, la interferencia de otros factores, acá eso no es tan importante, sino que, ya digo, lo importante es tener información amplia sobre en este caso concreto, las pautas que hacen al manejo. También es muy deseable, y ustedes van a ver que usamos eso en este análisis, lo de juntar la información climática como una evidente variable que explica mucho de las variaciones que se tienen en el rendimiento a nivel tanto geográfico, espacial, como a lo largo del tiempo. Y ahí vieron que dice, la cantidad de datos puede compensar la calidad, que en algunos casos puede ser variable, y ese es el punto. Básicamente lo que se estuvo haciendo es ese análisis mediante combinaciones de datos de manejos y de clima. Y los datos son datos del cultivo, y acá usamos en esta experiencia que hicimos durante una semana en este taller, datos de la empresa Copar, en esa serie interesante desde el 2002 al 14, otra base de datos de Saman, y también usamos una base experimental en este caso, pero que teníamos de largo plazo, con resultados que nos parecía, que se ajustaban muy bien para hacer un análisis entre variaciones de rendimiento, componentes y datos climáticos. Allí están algunas de las variables que se introdujeron, como tipo la zafra, la localidad, el método de siembra si taipas o no, duración del periodo siembra-cosecha, variedad, rendimiento. Ustedes podrán ver que de repente no siempre tenemos una gran riqueza en las variables que se utilizaron, y este era el punto que quiero hacer con esta presentación. Tenemos una oportunidad enorme de mejorar esto en base a sistematizar en todas las empresas, y principalmente los líderes de esto posiblemente sean los molinos,
seleccionando muy bien qué variables, entre más o menos todos entendemos que son explicativas de las variaciones del arroz, y generar, digamos, una herramienta muy poderosa para el futuro en términos del análisis y entender cómo funciona el sistema nuestro. También se usaron datos de clima, de las estaciones meteorológicas de INEA, también se usaron en otros casos estaciones meteorológicas digamos, del Sistema Nacional, del INUMET. Y allí están algunas de las variables típicas, como temperaturas máximas mínimas, es decir, todo lo común en ese sentido. El método básicamente es un paquete estadístico distinto, que no es el que comúnmente usamos, pero es un paquete de uso hoy en día muy corriente, con muchísimas aplicaciones y derivaciones. Hubo una preparación de la base de datos, allí el compañero Pablo Vaz, que está aquí con nosotros, ¿no? Fue una figura importantísima a la hora de armar las bases mismo. Y también hubo una preparación de la base de datos, de los datos de clima. Y luego, digamos, la vinculación de datos de cultivos y clima como una cuestión, digamos, fundamental, hacer ese nexo entre datos climáticos. Acá simplemente voy a pasar sobre algunos de los resultados que obtuvimos. Se hicieron análisis exploratorios, esa es una primera etapa, es decir, en la que simplemente describimos qué resultados se obtienen. Estos, por ejemplo, son datos de bases de datos de COPAR, el rendimiento, y qué ocurría con histogramas de rendimiento, es decir, cómo se distribuían. Básicamente hay una media cercana a las 150 bolsas, sano, seco y limpio, para ese set de datos que COPAR manejaba. Aquí hay también un análisis que tiende a ver la incidencia, la importancia de lo que todos conocemos, ¿verdad?, la fecha de siembra, en particular para las condiciones de rocha, en la que COPAR tiene su asiento más claramente. Allí hay otro análisis en el que, bueno, simplemente se trata de ver cómo las variedades, las distintas variedades que ellos tuvieron en sus récords, cómo variaron, y en función de los distintos sitios, digamos, esto es, digamos, un punto muy, muy interesante, y que ya COPAR, por ejemplo, ha hecho un avance muy, muy importante en tener esa zonificación y tener esa información documentada de esa manera, permite trabajar realmente de un modo a un detalle más fino, y tratar de explicar y ver la variación. En este caso puntual era la variación de las variedades, pero esto podrá aplicarse a otras cuestiones de manejo. Random Forest es una metodología, no se las voy a explicar hoy. Francamente, digamos, sabemos la utilidad, no se nos fue explicada la utilidad, no entramos en los aspectos matemáticos de ella, pero sí nos permite, digamos, hacer una calificación. Está un poco chica, sigo muy chica la letra allí, ustedes no lo están viendo, pero básicamente ahí, en este histograma lo que se nos muestra es qué variables son las más importantes, explicando la variación de rendimiento, y en este caso puntual para el subgrupo de datos de COPAR. Allí aparece el efecto de la zafra como una variación, un factor que hace variar muchísimo los rendimientos, la localidad también, esas regiones como estaban vistas, y luego algunas cuestiones que de repente son más tipo explicativas de la fisiología, del funcionamiento del cultivo, como es la variación el rango de variación diurna de temperaturas, la temperatura promedio, la energía del sol acumulada, por ejemplo. Si sacamos esas cuestiones como son zafra y localidad y tratamos de encontrar variables más explicativas, aquí se ve que ya haciendo un zoom, los efectos de cómo inciden algunos factores ambientales para este grupo de material de datos que maneja la empresa COPAR a lo largo de una serie importante de años, en lo que allí, por ejemplo, está claro marcado la energía solar, es decir, la radiación acumulada, es uno de los factores más importantes, y también la temperatura. Todo esto tiene mucho espacio, da mucha oportunidad a hacer una sintonía más fina en la medida que tengamos datos acordes y estemos manejando información en el futuro que nos permita digamos, seguir haciendo análisis más profundos. Acá claramente es la incidencia de la temperatura, de la radiación acumulada durante el cultivo en la variación en los rendimientos por este otro lado. Estas son las típicas salidas. Aquí nuevamente es la variación para el de los rendimientos en Tacuarí para toda esa zafra, esa serie de zafras, y lo mismo para 144.
hay una forma bastante parecida, las variaciones que han tenido estos rendimientos en los cultivos, en los cultivares esos mencionados. En el caso de Samán, más o menos el mismo análisis, hay algunas variaciones porque las distintas empresas han manejado, tienen información distinta o han guardado información respecto a variables de maneras diferentes. Nuevamente, como salía para copar, la zafra y el departamento resultaron ser una variable importante, pero es una variable que poco nos explica de repente qué es lo que está ocurriendo con el cultivo. Sí, algunas variables, por ejemplo, que hacen a el mes en que florece el cultivo. Este es un aspecto bien claro. Hasta ese momento, la base de datos que teníamos de Samán no podíamos definir claramente fechas de floración y sí apenas en una cosa muy grosera, como es decir, el mes de floración, pero así todo esa es una variable que resulta ser importante a la hora de explicar los rendimientos. El uso o no uso de fungicidas. Perfectamente podremos en el futuro saber qué moléculas estamos usando y en qué momentos estamos usando el fungicida para ver cómo está impactando en el rendimiento. En este detalle, aquí en la base de datos de Samán estuvo trabajando Ignacio Macedo y hizo un trabajo importante en toda la parte de organizar estos datos y tratar de fraccionarlos. Estos, por ejemplo, son la incidencia de factores climáticos en distintos momentos del cultivo. En fase 2, por ejemplo, era la fase reproductiva, entonces la temperatura mínima en esa fase era importante, la temperatura media también, la cantidad de energía solar acumulada en F3, que no es otra cosa que el llenado de granos, y otros datos de temperatura. En definitiva, les estoy mostrando simplemente ejemplos de lo que fue un primer ejercicio de análisis de esas bases de datos amplias que tuvo, digamos, unos resultados que son interesantes. En el caso de la base de datos que nosotros manejamos, que eran datos experimentales de parcelas pequeñas, pero en los cuales tenemos un nivel de récords bastante más detallado sobre todo lo que hace a fechas de floración y por lo tanto la información climática de una estación climática que está allí muy cerca, nos permitió, por ejemplo, entender que para esa serie de años, que eran como 15 años de datos, y con cultivares, los testigos, las variedades comerciales que hoy estamos utilizando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la radiación incidente en 20 días post floración, tenía una gran incidencia en la variación de los rendimientos. Lo mismo aquí expresado como 10 días previos a la floración, esto están muy correlacionadas estas dos variables seguramente. También las temperaturas máximas durante el llenado han tenido una explicación importante de las variaciones en los rendimientos. En definitiva, aquí se vuelve a ver en la incidencia de la radiación durante el llenado de grano como una variable que explica mucho de las variaciones en los rendimientos para toda esa serie. Acá termina esta presentación y es dejarles este mensaje simplemente que con esta metodología de análisis lo que tenemos es una herramienta muy poderosa para entender los sistemas nuestros, para entender cómo funcionan nuestras variedades, cómo funciona el manejo. Y para eso simplemente lo que tenemos que hacer es un esfuerzo más adicional, que Samán, por ejemplo, ya lo ha comenzado y tiene una base de datos hoy en día, creo yo, atrevidamente voy a decir más rica que la anterior, en términos de variables que están siendo cuantificadas, y creo que en la medida que luego, si podemos universalizar eso a todas las empresas, luego vamos a tener en plazos medianos y largos una herramienta, digamos, muy poderosa de análisis. Dejo por acá y si quieren hacemos algunas preguntas y si no, si no las hay, vamos a seguir con la última charla de esta fase, de este módulo. Y nada más.